El misterio de los astronautas. Calimán había logrado apoderarse de un extraño y pequeño radiotransmisor utilizado por los hombrecillos de piel azulosa de otro mundo. Por medio de aquel aparato de diseño asombroso, Calimán pensaba que podría localizar por medio de las frecuencias el lugar exacto donde se hallaban ocultos los seres ultraterrenos. Y era precisamente el pequeño Solín quien parecía haber encontrado la clave. Manipulando los controles del transmisor, entablaba contacto. Sí, son ellos. Transmiten un mensaje. He encontrado la frecuencia. Calimán me felicitará por mi descubrimiento. Solín, atento al mensaje que captaba, no se daba cuenta de que a sus espaldas una sombra avanzaba sigilosa y llegaba hasta cerca de él, y de un golpe, asestado con fuerza en la nuca de Solín, lo hacía caer pesadamente, sin sentido. Luego, la sombra avanzaba hacia el transmisor y cerraba los contactos. La comunicación quedaba interrumpida. Aquella sombra tomaba el transmisor entre sus manos en el preciso momento en que la puerta se abría. Rápidamente la sombra agresora se ocultaba cuando Calimán entraba a la habitación. Ya estoy de regreso, Solín. Espero que hayas cumplido mis órdenes de no tocar el transmisor. Calimán interrumpía la frase al ver a su pequeño amigo derrumbado sobre el piso. Salim, muchacho, ¿qué pasa? ¿Qué te han hecho? Calimán tocaba el cuerpo de su pequeño amigo sin comprender realmente lo que había pasado, y no advertía que a sus espaldas la misma sombra que había agredido a Solín se aproximaba amenazante. Salim, ¿qué ha pasado? Reacciona. Un golpe en la nuca de Calimán lo hacía lanzar un gemido ahogado y caer de bruces. Calimán sentía perder el conocimiento, pero haciendo un esfuerzo trató de incorporarse para ver quién era su agresor. Un dolor agudo se clavaba en su nuca y nublaba su vista. Nebulosamente alcanzó a ver a una sombra que se aproximaba más y más. ¿Quién es? Y nuevamente la sombra descargaba otro golpe seco y tajante en la nuca de Calimán. Eso era más de lo que cualquier hombre, aún Calimán, podía resistir. Quedó tirado de bruces, sin hacer el menor movimiento, mientras la sombra observaba triunfante a sus dos víctimas. ¿Quién era aquel desconocido agresor? ¿Acaso un ser del otro mundo que trataba de impedir que Calimán descubriera alguna base secreta desde donde se dirigía el ataque a la base de Riverson? Calimán no podía saberlo. No podía siquiera defenderse. Estaba ahí, inconsciente, al lado de su pequeño amigo, totalmente indefenso. Ajeno al ataque del enemigo desconocido, el capitán Fred Haviland permanecía en sus habitaciones, totalmente solo, leyendo bajo la débil luz de la lámpara aquel legajo que contenía las instrucciones secretas para su vuelo al espacio. Fred leía cuidadosamente cada una de las instrucciones contenidas en aquellos papeles. Tenía que grabar cada palabra, cada frase, cada signo especial que le indicaba los pormenores de su misión para después destruir aquellos papeles secretos. La fecha señalada para iniciar Proyecto Cosmos está señalada como día 13, hora 6. Es decir que el vuelo será dentro de 2 días. 2 días solamente para iniciar la más peligrosa de las misiones. Bien, continuemos. Ahora debo saber cómo procederé una vez que esté en el espacio, tripulando la cápsula y sirviendo de carnada al enemigo desconocido.
Absorto en leer las instrucciones secretas, no percibía que la habitación poco a poco se iba llenando de gas. Una sombra había logrado penetrar hasta la habitación contigua y abrir las llaves del gas. El leve silbido del gas al escaparse del sistema de calefacción no podía ser escuchado por Fred, que nerviosamente continuaba leyendo las instrucciones de su misión. Aquella sombra desconocida que había abierto las llaves del gas permanecía a la expectativa, esperando tan solo que su plan diera resultado. ¿Qué me pasa? Parece que me invade un extraño sopor que... Me siento débil. ¿Qué sucede? El gas invadía la habitación sin que Fred se diera cuenta. Su frente perlada de sudor y su pulso acelerado lo alarmaban, pero entorpecido por los efectos del gas letal, no podía reaccionar ya libremente. Trató de incorporarse, pero... ¿Qué sucede? Parece que algo me ahoga. El mortífero gas continuaba escapando, con ese sonido peculiar apenas perceptible al oído del capitán Haviland. Este se había dado cuenta de que estaba siendo víctima de la asfixia, y al querer incorporarse, su cuerpo debilitado por los efectos del gas había caído pesadamente. Y ahí, jadeante y semiahogado, se daba cuenta de todo. Gas. La habitación entera está invadida de gas. Debo llegar hasta el escape para cerrar las llaves. Difícilmente logró ponerse en pie y avanzar titubeante hacia la habitación contigua de donde provenía el gas. Pero su cuerpo, agotado por los efectos del gas, no tenía ya fuerzas para mantenerse de pie. Necesito hacer un esfuerzo. Nuevamente caía de bruces, y esta vez parecía definitivo. Con los ojos desorbitados por la angustia de la asfixia, el capitán Haviland trataba de pedir ayuda. ¡Socorro! ¡El gas! ¡Socorro! ¡Socorro! Débilmente se arrastraba por el piso, tratando de alcanzar la puerta, pero estaba demasiado agotado. El gas invadía sus pulmones y le cerraba la garganta. Ansiosamente quiso gritar, pero su voz ya solo era un gemido de muerte. ¡Socorro! Y quedaba inmóvil, de bruces sobre el piso, mientras el mortífero gas continuaba llenando la habitación. Luego, la sombra extraña que había permanecido oculta ante la mirada del capitán Haviland salía de su escondite y llegaba hasta la mesilla donde se hallaban los papeles con las instrucciones secretas. Las examinaba cuidadosamente y luego avanzaba hasta un gran espejo empotrado en uno de los muros y, presionando levemente sobre la tersa superficie del espejo, abría una puerta oculta tras él y escapaba. Después, el espejo volvía a su lugar lentamente, no dejando el mínimo rastro de aquel pasadizo secreto. El gas invadía por completo la habitación, mientras que el capitán Haviland continuaba desmayado, condenado a la muerte por asfixia. Calimán sentía un agudo dolor clavado en el cerebro. Poco a poco las ideas iban haciéndose más claras en su mente, y solo recordaba que alguien
lo había golpeado brutalmente por la espalda. Sentía el cuerpo dolorido. Entreabrió débilmente sus azules ojos y se dio cuenta que estaba casi en la oscuridad. ¿Pero dónde? Sentía frío, humedad. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Acaso una prisión? Sus manos palparon los muros que lo rodeaban. Eran de ladrillo y se advertía también una serie de cables cubiertos de aceite. Luego, sus manos tocaron un cuerpo, un pequeño y débil cuerpo que yacía inmóvil a su lado. Salim, ¿eres tú, muchacho? Señor, ¿dónde estamos? No lo sé aún. ¿Estás herido? Creo que no, señor. Un poco dolorido aquí en la cabeza. Alguien me golpeó y... Igual suerte corrí yo, Salim. Espera, no te muevas. Quédate así mientras logro saber dónde estamos. Calimán, un poco acostumbrado ya a la semioscuridad, se dio cuenta que estaban entre 4 paredes. Una pequeña prisión de forma rectangular, de paredes de ladrillos y cables de acero cubiertos de aceite. Salim, estamos en el tiro de un ascensor. ¿Qué? En los sótanos. Alguien se tomó la amabilidad de traernos hasta este rincón. Lo hizo mientras estábamos inconscientes. ¿Y cómo saldremos de aquí, señor? Será difícil. La puerta del primer piso del ascensor está a varios metros sobre nosotros. ¿Podremos escalar por los cables? Tal vez, aunque el aceite dificultará el ascenso. Creo que... Espera. ¿Escuchas? Calimán y Salim permanecieron a la expectativa. Lejos se escuchaba el ruido apagado de un motor, de un zumbido peculiar que heló la sangre en las venas de Calimán. El ascensor desciende sobre nosotros. ¿Qué? Escucha. Ahora se oye con más claridad. Sí, sí, no hay duda. El ascensor viene bajando por el tiro. Calimán y Salim miraron hacia arriba y en la penumbra del tiro del ascensor vieron que una sombra rectangular se deslizaba vertiginosamente hacia abajo. Sí, el ascensor viene contra nosotros. ¡Nos va a aplastar! Es el toque maestro de quien nos trajo aquí. Morir aplastados por el ascensor que desciende contra nosotros. Tenemos que escapar, señor, o moriremos aplastados. Serenidad. Serenidad y paciencia, Salim. Mucha paciencia. Calimán y Salim, atrapados en el fondo del tiro del ascensor, miraban llenos de angustia cómo él mismo bajaba velozmente hacia ellos. El misterioso agresor los había dejado ahí para que murieran aplastados como ratas. No podremos escapar. El ascensor viene contra nosotros. Moriremos aplastados, Calimán. Ayúdame, Salim. Tal vez si logro mover esa palanca de acero, se puede evitar que nos aplaste el ascensor. Calimán tiró con toda su fuerza de una barra de acero que permanecía atravesada en el fondo del tiro. Servía para guarnecer las paredes y estaba fija a los extremos con cemento. Los desarrollados músculos de Calimán se tensaron como impulsados por un resorte. Apoyó sus recios hombros contra la barra y uno de los extremos fijos en el muro cedió. ¡Deprisa, Calimán! El ascensor ya está casi sobre nosotros. Si logro colocar la barra de acero perpendicularmente, evitaremos la colisión contra nuestro cuerpo. Señor. ¡Ahora! Calimán cargó todo el peso de su cuerpo contra la barra de acero y logró colocarla perpendicularmente, justo en el momento en que el ascensor caía sobre ellos. El ascensor se detuvo bruscamente al chocar contra la barra de acero que Calimán sostenía perpendicularmente, justo a escasos centímetros de su cabeza. Lo logramos. Todos los dioses de Egipto, señor. Creí que de esta no saldríamos con vida. Aún no cantes victoria, Salim. Tenemos que escapar de aquí o moriremos de asfixia. El espacio que hay del ascensor al piso apenas nos deja ver los cuerpos. Tenemos que salir de aquí, o esto será nuestra tumba. Gritemos pidiendo ayuda. Nadie te escucharía. Las voces se ahogan en el tiro del ascensor. Entonces trataremos de subir por entre el espacio que hay del muro hacia los laterales del ascensor. Vamos, Salim, vamos.
Escurriéndose bajo el ascensor que permanecía sostenido con la barra de acero apoyada en el piso, Calimán y Solín lograron colocarse entre los muros de ladrillo y los laterales de la caja del ascensor. La hendedura que había entre la pared y el ascensor de escasos 30 centímetros era lo único que tenían para respirar. Calimán impulsó a Solín hacia arriba. ¡Arriba, Solín! Trata de llegar al techo del ascensor. Sí, señor. Para Solín era fácil deslizarse por entre la hendedura. Su cuerpo delgado cabía perfectamente y en pocos momentos alcanzó a estar de pie sobre el techo del ascensor. Listo, señor. Ahora tú. Pero para Calimán resultaba tarea difícil deslizarse por la angosta distancia entre la pared de ladrillo y el lateral del ascensor. Su cuerpo ancho y musculoso quedaba aprisionado. ¡Deprisa, señor! Si el ascensor se mueve, quedarás destrozado contra el muro. Tendré que contorsionar mi cuerpo para poder salir de esta trampa. ¡Vamos! ¡Así! El dominio de los ejercicios yogi de Calimán le permitían contorsionar su cuerpo como si fuese elástico. Exhalaba el aire concentrado en sus pulmones y su pecho parecía enjutarse. Todos sus músculos se contraían asombrosamente y podía deslizarse entre las dos paredes como un moderno Houdini. Sus recias y musculosas manos alcanzaron la parte superior del ascensor y tiró con todas sus fuerzas, impulsando su cuerpo hacia arriba. Y lograba ponerse de pie sobre el techo del ascensor. Solín estaba admirado de aquella demostración de elasticidad y contorsionismo. Oh, señor. Es increíble lo que has hecho. Parecías una serpiente deslizándose entre las dos paredes. Calimán no respondió. Inició una respiración profunda al estilo yoga y su pecho musculoso y amplio se expandió a toda su capacidad. Sus recios músculos cobraron nuevo vigor. Cuando se está tan cerca de la muerte, Solín, el hombre es capaz de hacer cosas increíbles. Pero no es tiempo de hacer conjeturas. Tenemos que alcanzar alguna de las puertas de acceso a los pisos. ¿Y cómo, señor? Trepando por los cables del ascensor hasta que encontramos alguna salida. Vamos, Solín, sube a mi espalda y apérate a mi cuello. Tal vez el enemigo nos obliga a hacer actos circenses. Arriba, Solín. Sí, señor. Solín ágilmente se colgó del cuello de Calimán y así, con el muchacho sobre sus espaldas, Calimán se asió fuertemente al cable del ascensor y trepó a pulso en busca de una salida. ¿El ascensor? Qué dificultoso es esto, Solín. Pero no hay otra salida. Arriba. Vamos. Vamos. Calimán trepaba a pulso por el cable de acero del ascensor. Con Solín a sus espaldas, el hombre increíble impulsaba su cuerpo hacia una puerta de escape. Tenemos que seguir. Hasta ahora solo hemos encontrado las puertas de cada piso cerradas. Pero ya hemos subido 3 pisos y me pregunto, señor, ¿qué sucederá si en los pisos siguientes las puertas están cerradas? Seamos optimistas y pensemos que alguna está abierta. Mis manos están cerradas por el cable de acero y cada vez se me dificulta más seguir subiendo. Es doloroso sostener todo el peso de mi cuerpo y el tuyo con las manos. Y no podemos retroceder ya. Una caída a esta altura es mortal. Entonces, señor, Ruega al cielo que encontremos una puerta de escape. Mis fuerzas empiezan a agotarse. ¿Logrará Calimán sostenerse colgado del cable de acero? ¿Encontrará una salida? ¿Caerá junto con Solín? El misterio de los astronautas.